VTD, el canal para todos. Este programa llega a ustedes gracias a Conduce Ecuador y Tu Licencia, formando conductores responsables. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Cada vez que grabamos Avenida Gol, y yo sé que va a ser reiterativo y sonará como un cliché, yo tengo la oportunidad de poder conversar con personas que han formado parte de mi vida, con personas con quien tengo cierto grado de confianza, con personas que en algunos casos se los puede llamar conocidos y con otras que el mismo convivir creo que llegó a que tengas un grado de amistad importante. Compañeros de trabajo, lo he dicho, exfutbolistas, personas con las que me ha tocado compartir y cada uno creo que ha representado algo importante a nivel de la formación que tiene este ser humano. En el caso en particular, siempre yo hablo que trabajar en un equipo de fútbol para mí fue algo que marcó muchísimo porque la experiencia de lo que hoy yo hago como comunicación viene dado también por lo que uno puede vivirlo dentro del camerino. Y no se vayan a confundir. No es que desmerezco a los comentaristas, o a los periodistas o a los analistas que no han tenido la oportunidad de estar dentro de la cancha o por lo menos de convivir en ese ambiente de un equipo de fútbol. Pero sí creo que el periodista o el comentarista que lo ha vivido tiene algo más para sacarle ventaja, que normalmente no se dice frente a las cámaras y que te ayuda muchísimo para poder entender que la persona que está del otro lado, que la persona que está defendiendo un equipo de fútbol, que el mismísimo director técnico son seres humanos, que pueden errar, que tienen vida, que también quieren hacer algo más. En este caso en particular, es muchas las chances que tienes en este mundo en conocer personas de otros países. Uruguay en algún momento quedó marcado para el fútbol ecuatoriano por la cantidad de jugadores que llegaron. También por lo exitoso que fueron muchos directores técnicos. Y en este equipo de la Serie B de Búhos tuve la oportunidad de trabajar con uno en particular. Alguien que yo siempre dije, en el entrenamiento se transformaba. Porque es alguien muy fuerte, porque es alguien muy correcto, porque es alguien que quiere una y otra vez que se repita el ejercicio si no termina saliendo bien. Y es por esto que quiero darle la bienvenida a alguien que yo quiero y puedo llamar, me atrevo a decir amigo, por muchos viajes que nos tocó compartir, por muchos momentos que nos tocó compartir, incluso momentos duros que no vienen dados nada más por el tema futbolístico. Así que Matías, el agradecimiento para ti por esta deferencia que has tenido con nosotros de podernos acompañar acá en Avenida Gol. Una buena tarde, buena noche, buena mañana para ti desde el territorio uruguayo. Increíble para mí ese año que compartimos juntos. Habla mucho de tu periodismo vocacional, pasional. Hoy que me toca estar en la docencia también acá en Uruguay con los entrenadores o gente que se está preparando para ser entrenadora. Hay muchos carnés, pero hay pocos entrenadores y tengo un concepto similar relacionado al periodismo. Hay muchos periodistas, pero realmente que intenten cumplir la profesión con amor, con vocación, con ese deseo. Conozco realmente muy poco y bueno, tengo el placer y la alegría de poder decir que vos sos uno de esos y nada, compartimos un montón de situaciones y un gran año que creo que nos lleva hoy también a tener esta conversación distendida como nombramos en un momento y revivir lindos recuerdos, ¿no? Sí, yo creo que es importantísimo eso poderlo marcar, Mati, en algún momento, porque más allá de nosotros autodenominarnos o quizás fijarnos algún tipo de nomenclatura con el hecho de la palabra periodismo, a la final termina siendo nuestro trabajo el que habla por nosotros. Y yo en algún momento se los dije, a mí me sorprendía mucho el director técnico que eres cuando en su momento me llamabas y me decías, oye, ¿y tú qué crees acerca de este análisis y qué crees acerca de este jugador? Y yo decía, bueno, qué poco o qué mucho puede aportar un periodista deportivo cuando del otro lado está el verdadero profesional, el que analiza, el que tiene las estadísticas a mano. Y recuerdo cuando teníamos estas tabulaciones en donde me decías,
tal jugador con tal edad mide tanto y cómo le fue en este partido y cuál fue la calificación. Y que yo decía, bueno, me siento de alguna u otra forma considerado porque me está pidiendo una opinión a mí, me está haciendo trabajar en algo que en algún momento, yo siempre lo he dicho, es un sueño, porque muchos de lo que hacemos esto de aquí nos quedamos frustrados en una cancha de fútbol, nos quedamos frustrados con haber sido un poquito más y terminas trasladándolo a otra pasión. En tu caso, el incluso haber sido futbolista en su momento y ahora ser un director técnico, docente y en todo lo que te desenvuelves, Mati. Yo creo que nosotros, todas las personas, nos vamos haciendo de las experiencias que nos va dejando la vida. En su momento tuve un referente importante en nuestro fútbol que fue Carlos Manta, que me da el equipo de primera división de Plaza Colonia yo tenía 35, 36 años. Y una de las primeras cosas que me dijo: vos, para ser un buen entrenador tenés que saber escuchar. Y el saber escuchar a las personas que están cercanas al equipo, más allá de la función que cumpla, lo tomé con ese consejo lo tomé con mucha responsabilidad, con mucha importancia, y es algo que me queda cómodo también, el escuchar a los cercanos. Obviamente que es uno el que termina tomando decisiones finales, pero en ese tipo de detalles yo creo que está la construcción y la preparación de un partido con gente que quiere que las cosas te salgan bien, porque hay un mundo en el fútbol que muchas veces los cercanos tampoco vos tenés el total convencimiento de que querés que las cosas salgan bien. Entonces, cuando encontrás ese tipo de afinidad y de relacionamiento con ciertas personas, hacerlas partícipe de los triunfos, de los empates o de las derrotas, que sientan un grado de responsabilidad y participación, yo creo que por naturaleza necesitamos sentirnos así. El ser humano necesita sentirse importante, necesita sentirse valorado. Me tocó participar en cuerpos técnicos donde cumplía una función de ayudante o de segundo ayudante, capaz que era una percepción mía, pero no sentía que mi trabajo sea valorado, y más allá de ser un segundo asistente, sentía que era importante en lo que hacía en ese momento. Y bueno, como te digo, uno va construyendo su forma, su carácter y su personalidad y la forma de conducir a través de las experiencias propias, ¿no? Y recogiendo todo lo que te pueden aportar. Y aunque ya habíamos arrancado esta entrevista poniéndonos en el contexto de director técnico, yo creo que es importante, Mati, poder conocer al Matías Rosa, que en su momento fue seleccionado uruguayo de formativas y que en su momento tiene un caso muy particular y que lo conversábamos ahora por mensaje. El haber debutado en primera cuando simplemente, como en película, te dijeron, ¿sabes qué? De las gradas baja y se da la oportunidad de poder jugar, en este caso, Mati. Sí, tengo una anécdota bastante particular. Primero, como futbolista, fui un futbolista que dejó pasar muchas oportunidades. Siempre encontraba el culpable en otra persona y me costaba hacerme responsable de las decisiones propias. Me dieron un montón de posibilidades, un montón de oportunidades, creo que también por las condiciones que tenía como futbolista. Y yo siempre he buscado un tercero como culpable, y es lo que trato de hacer hoy como entrenador. Todas las cosas que hice mal como futbolista, intentar contársela a los futbolistas, conversarlo con ellos y que no cometan los errores que cometió uno, desde todo punto de vista. Yo retomé los estudios después que dejé de jugar a los 33, 34 años. Me encontré en la mitad de mi vida sin saber qué hacer, con una carrera como futbolista que sí había jugado en el extranjero, que había tenido 15, 16 años como futbolista profesional, que había estado en algunas preselecciones juveniles, pero te encontrás a los 35 años en la mitad, en el primer tiempo, en el término, supongamos que vivía hasta los 70. Ojalá que sea mucho más, pero más o menos en el primer tiempo. ¿Cómo vas a salir a jugar el segundo tiempo de tu vida? ¿Para qué estás preparado? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que...? Entonces, a partir de todas esas cuestiones que uno va adquiriendo, madurando y trabajando en sí mismo, volcarle a los futbolistas la propia experiencia, los propios errores, para tratar de ayudar a un porcentaje mínimo o algún futbolista en particular que quiera escuchar, que hoy es un tema que tenemos con los jóvenes.
que sepan escuchar es una cuestión complicada. Y yo soy del interior de Uruguay, del norte, nosotros vivimos acá a 100 kilómetros de Brasil. Se inaugura el equipo profesional del lugar en el año 98, yo tenía 16 años, yo jugaba amateur, ya había estado en alguna preselección uruguaya, pero en fin, estaba jugando en el fútbol amateur de mi departamento, de mi localidad. Y Tacuarembó es un lugar donde se respira fútbol. Y cuando se inicia el equipo profesional, a los entrenamientos iban 1.500 personas a mirar cada entrenamiento, era una locura acá en el pueblo, tremendo. Y yo estaba mirando un día una práctica de fútbol de Tacuarembó Fútbol Club, primera división, y el profe, el preparador físico del entrenador, había sido entrenador mío en el club local. Y el estadio lleno, mirando el entrenamiento, mira para arriba y me hace seña de que baje de la tribuna, y cuando hace seña yo miro para el costado, digo, no creo que sea para mí. Y me dice, sí, vos bajá. Y cuando voy bajando, ¿qué me quiere decir? ¿O para qué me llama? ¿O para qué? Me ingresa al entrenamiento donde yo estaba vestido particular, ¿no? Donde están todos los jugadores entrenando, y me dice, mira, mañana es el primer partido de nosotros, jugamos contra un equipo que viene de Brasil, falta uno, algo impensado que suceda hoy, falta uno para el segundo equipo, ¿vos te animás a jugar? Y uno inconsciente también a los 10, y que a veces la inconsciencia te lleva a jugar muy bien, ¿no? Porque como no tenés tanta responsabilidad de lo que estás jugando, digo, pues claro, profe, yo sin problema. Y bueno, me citan en determinado horario, y también esa inconsciencia de no saber qué era lo que te estaba jugando. La noche previa salí, llegué tarde al partido, fue prácticamente sin dormir, y entrar a ese vestuario y ver la camiseta número 5, y ya estaban prácticamente calentando los futbolistas, un estadio lleno. Y bueno, me dijeron de todo, me pongo la camiseta, entro, me dicen de todo. Juego ese partido, nos ganamos 2-0, el segundo gol lo hago yo, y terminar, y ya ahí me preparo para irme, digamos, y sale el entrenador de un vestuario y me dice, flaco, vení, flaco en ese momento, y dice, a partir de mañana pasás a integrar el plantel principal, contame tu situación cómo es. Y bueno, de estar un día en la tribuna mirando un entrenamiento, hacer todo mal, desde los aspectos relacionados al cuidado, a lo profesional, a la alimentación, al descanso, a pasar a integrar un plantel de primera división en cuestión de horas. Ese momento hace un clic en mi vida para bien, empezar a compartir un vestuario. Uruguay los logros que tenemos nosotros se construyen en el vestuario, empezar a escuchar gente con recorrido, Guillermo Almada, un montón de que yo jugaba en la posición que jugaba él también, empezar a escucharlo, empezar a asimilar lo profesional, en la alimentación, el descanso, acercarme a ser un futbolista profesional, te lleva indudablemente a mejorar como persona y a estar vinculado al deporte, que es algo fantástico, ¿no? Pero hoy por hoy hacer una gestión así para que un futbolista integre un equipo de primera división es totalmente impensado, ¿no? Y que muchas veces lo hemos escuchado de los padres o lo hemos palpado, los que ya tenemos o pasamos los 40 años, es que llega a suceder este tipo de cosas, o se forma una anécdota en torno a que el equipo de primera división no tenía delanteros, o los delanteros estaban lesionados para ese partido, y resulta que los arqueros fueron convocados como delanteros. Y nos sucedió a nosotros, y no estaba tan impensado por si acaso o tan lejano. Nos sucedió hace 3 años que el Washington Quiñones terminó siendo convocado para ser uno de los delanteros. Entonces, es parte, yo creo, que de la esencia que se le da al fútbol, Matías, esa oportunidad también, yo creo, que de hacerlo un poco más real, un poco más palpable, un poco más cercano, un poco más humano, y menos
financiero, económico, o si es que incluso lo quieres llamar empresarial. Porque yo sé que desde la otra arista y desde el otro extremo, a la gente le cuesta escuchar que el fútbol es un negocio. Y es así. Lo conversaba con Nacho hace 3 programas atrás y me dice, bueno, lo que pasa es que muchas veces romantizamos el hecho de que nosotros tenemos un proyecto y el entrenador piensa que tienen que estar para todo ese proyecto. Y resulta que en medio de eso los resultados no se dieron y no significa que tú no hayas sido parte importante de ese proyecto, que tú no hayas aportado para ese proyecto. Simplemente en medio del camino hay que hacer actualizaciones y no podemos romantizar que si en el día de mañana por motivos de resultados te tienen que sacar, te tienen que sacar. Eso no tampoco te va a poner una cruz para que, digamos, en el próximo equipo el que tú lo manejes te vaya otra vez mal o termine siendo un fracaso, Mati. El manejo de las emociones, de las frustraciones, del lugar que nos toca estar, no condice con el entrenador que sos. Muchas veces sabemos que dentro del fútbol hay entrenadores que realmente trabajan mucho y no están en equipos que merecerían estar por la capacidad que tienen como trabajadores o como gente de fútbol. Y quizá hay otros con otro tipo de escuela que no le dan tanto valor a las cuestiones relacionadas al trabajo y tienen siempre equipo y hay un mundo por detrás del entrenador y del futbolista que no se puede dejar de desconocer. Ahora que estoy hablando contigo, el hecho del entrenador que tiene prensa y el entrenador que no tiene prensa, el futbolista que tiene prensa y el futbolista que no tiene prensa. Lo que no te puede modificar a vos tu forma de sentir. A mí, estar trabajando en Ecuador, en Perú, en Uruguay, en una segunda división, en primera o en tercera, no me modifica el entrenador que soy. Lo que me va a modificar el entrenador que soy es la continua capacitación para las cosas que vengan, pero no te tiene que poner en duda de lo que vos sos en ese momento. Si tenés dificultades en determinada área, tratar de tener gente cerca que te potencie lo que te está faltando. Y lo mismo el futbolista. El futbolista tenés que primero preguntarle si quiere que vos lo ayudes. Ser honesto, preguntarle y que no lo puede condicionar si yo lo pongo en el 11 titular, lo pongo dentro de los 21 o lo dejo fuera del plantel. Es una decisión que la toma uno mismo. Entonces, por eso es tan apasionante esto, porque tiene tantas ramas, tantas formas, cambia constantemente. Y lo mismo relacionado a los proyectos. Vos sos una pieza importante dentro de ese proyecto que también sos condicionado por situaciones relacionadas a los resultados. Y después hay otro tema. Los entrenadores muchas veces estamos con una preocupación por ir de un lugar a otro o por querer rápidamente, estoy en los búhos y rápidamente quiero estar en Serie A y la inmediatez. Y creo que hoy, después de ciertas experiencias, los entrenadores que construyen en un lugar, que buscan la posibilidad de construir la institución, son los que van a ser buscados, no los que somos ave de paso por todos lados, lo que constantemente estamos rotando los equipos o que quedás en equipo por esa constante búsqueda de la rotación. Fue a mí particularmente en Ecuador, fue desde donde me fortalezco en esto, porque los búhos me habían dado la posibilidad de construir. Nosotros, después de un sinfín de diferencias que tuvimos cuando llegué, relacionado a los lugares de entrenamiento, a la forma de vivirlo, horarios, alimentación, descanso, construcción del futbolista joven, proyectar cosas a futuro. Cuando logro que los directivos me den el tiempo, me surge la posibilidad de ir a Perú, a Primera División, y después con el diario del lunes también, ¿no? Yo tenía una construcción importante que la descuido para ir a un supuesto lugar mejor, que me termina saliendo mal la ida a Perú. Claro. Y quizás si seguiría construyendo en ese momento, las cosas serían diferentes. Pero bueno, son decisiones, te vas construyendo desde las decisiones y nada, es un aprendizaje constante, ¿no? Importantísimo eso que dice Mati. Tenemos tiempo de corte.
Al regreso seguimos hablando de esta experiencia de pasar de ser futbolista a ser director técnico y sobre todo lo que te deja las vivencias, el poderle y saberle transmitir también a sus jugadores, porque no es lo mismo que se lo diga Cristian Loma, que se lo diga Pepito Piguave, que no había visto balón de fútbol más allá desde las gradas, a que se lo diga Matías Rosa, que lo vivió y que incluso, me atrevo a decir, lo sufrió. Ahí está una diferencia importante para poderlo marcar y también para poder transmitir. A pesar de que dicen que de experiencias ajenas no se vive. Esto es Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta en Avenida Gol a través de la pantalla de VTV y conversando con Matías Rosa, yo creo que la experiencia que él te transmite es lo que potencia a los jugadores, más allá de su conocimiento táctico, técnico, estadístico, cómo le gusta trabajar y actualizarse constantemente. Tenemos de todo. Acá nosotros hacemos también programas de mecánica, Mati, y yo siempre digo, bueno, está el mecánico que dice, a ver, vamos a dar una vuelta que con el oído te escucho para ver qué es lo que tiene. Y está el otro que actualizado, que tiene sus maquinitas y todo lo demás. Y creo que ese de ahí va ganando espacio porque en cambio ya deja esa parte empírica hacia un lado y puede potenciar otras actitudes y otras aptitudes también dentro del campo de juego en sus jugadores como tal. Cuando hablábamos de futbolista Matías Rosa, ¿cómo tú te calificabas, Mati? ¿Cuáles eran esas características que tú tenías y por qué te hago esta consulta? Porque creo que es un punto de partida importante para hablar cuál es o cuál viene siendo la impronta que le da Matías Rosa a los equipos que ha manejado, Mati. Bueno, como futbolista me pasaron cosas de forma muy prematura. Nosotros, una de las fortalezas que tiene el fútbol uruguayo es el baby fútbol, que en el tiempo que yo jugaba, los entrenadores eran los papás, algún padre que tenía tiempo y que llegaba al entrenamiento y hacía lo que en ese momento tenía a su alcance, con la característica de ser muy competitivo. Nosotros acá en Uruguay con 6, 7 años te juegan un ascenso, un descenso, la posibilidad de ascender a una divisional más o de descender. Entonces se frustra un gran porcentaje de los niños, pero hay un gran porcentaje que se endurece a temprana edad. Vos jugando por los puntos con 6, 7 años, con 500.000 personas colgadas del tejido,
y en ciertas situaciones marca también inclusive una tendencia al juego. Nosotros, Uruguay se caracterizó siempre por la dificultad de jugar en corto, nos cuesta mucho jugar en corto, que viene de ese tipo de presiones, que era mucho más fácil jugar en largo para pelear más adelante, en unas situaciones más adelantadas, porque si te hacían gol, vos te estabas peligrando un descenso, o en fin, el hecho competitivo te marca un estilo de juego también, que nunca nosotros lo pudimos desarrollar en su totalidad. Lo nuestro es el esfuerzo, es el talento, la competencia, el redoblarnos en las dificultades. Un país de 3,5 millones de habitantes tiene la particularidad de haber ganado tanto y de tener tantos jugadores a nivel mundial y entrenadores también. Esa construcción en el vestuario, pero sí tenemos dificultades a la hora del juego, a la hora de la tenencia, ahora como que hay una tendencia diferente en lo relacionado al entrenamiento, pero en mi tiempo era un futbolista de mucho carácter, jugaba de volante central, tenía ciertas cualidades técnicas también, sobre todo tenía pase largo, y lo que me pasó fue esto, de vivir situaciones de forma prematura, no pasar por los procesos, digamos. Con 12 años jugué en primera división regional, yo todavía tenía edad de baby fútbol y voy a jugar en la primera división con 12 años, debuto en primera división profesional con 17, siendo un muchacho de pueblo, del interior, no canalicé bien todas esas situaciones que me pasaron de pasar del campo a lo profesional, digamos. Entonces me afectó en lo relacionado a las lesiones, me afectó en la toma de decisiones, me afectó o no supe cómo llevar de buena manera todo lo que me pasaba a temprana edad. Y después, bueno, vinieron un montón de consecuencias relacionadas a lo mismo, el tema lesiones y un montón de cosas que cuando realmente maduro para dar un paso más en mi carrera como futbolista, llegan las lesiones, llegan un montón de situaciones y decido dejar de jugar viviendo y jugando en Guatemala, un país espectacular, pero en ese momento con una inseguridad importante, donde, bueno, pasaron un montón de situaciones también bastante anecdóticas y tristes también, por llamarlo de alguna manera, que secuestran en una temporada, secuestran a un compañero, lo descuartizan, lo dejan hecho pedazo en 5 bolsas, yo viviendo con mi familia en el lugar, se le suma que matan a Facundo Cabral, en ese momento también, que es asesinado, y ahí entran las tomas de decisiones. Yo tenía contrato por 2 años más, y las decisiones de qué vas a hacer vos con tu vida. Y bueno, en ese momento decido volver a Uruguay, y era mejor económicamente jugar en el fútbol del interior que jugar a nivel profesional, ya con 2 gurises, con 2 hijos. Y tomo esa decisión, pero de la mano también, por un tema de apoyo familiar, arranco el curso de entrenador y enseguida tengo equipo y descubrí la pasión y lo que hablábamos hace un ratito. ¿Qué vas a hacer la segunda parte de tu vida? ¿Qué vas a hacer el segundo tiempo? Y estar relacionado al fútbol, al deporte, era lo que había hecho toda mi vida, era lo que realmente quería hacer. Encontré la pasión y la vocación en ser entrenador y volcar todas estas experiencias, que no todas fueron negativas, obviamente, pero sí era como un punto de partida para transmitirle a los futbolistas ciertas cuestiones que hoy por hoy no puedo negociar con ellos en busca de un mejor funcionamiento y de que las cosas salgan bien, ¿no? Y ese cambio por ahí, porque si bien es cierto, ahora tú estás al frente, antes eras parte de 23, ahora tú eres uno manejando los 23. Y yo digo, eso es importante, y ese cambio, porque mucha gente se fija en el 11 del director técnico, pero no sabe que son 23 cabecitas diferentes, que tú siempre lo repetías, tratando de entender lo que piensa y tratando de sacar o potenciar lo que ellos pueden dar, lo que ellos pueden mostrar como jugadores. Con muchos te vuelves mucho más cercano también,
porque hay que decirlo, te identificas y dices, uy, este de aquí pudo haberla roto, este de aquí la rompía si no fuese así, asado y cocinado. Y yo siento hasta cierto punto, Mati, y para terminar esa etapa de futbolista, siento que existe o existió frustración de haber podido mostrar y de haber podido dar mucho más en esa etapa que la que no supiste aprovechar. Sin duda. Llegó un momento en mi vida que cuando jugaba la selección uruguaya, entraba la selección a la cancha, la verdad, me encerraba en el baño y lloraba solo porque había tenido todas las posibilidades de integrar la selección uruguaya, de jugar en equipos importantes, y el único responsable de que eso no sucediera fui yo. No fui una persona que le surgieron las posibilidades. Y todo ese manejo de las emociones y de malas decisiones que uno toma cuando es futbolista, te van construyendo al entrenador que uno es en el día de hoy. Pero claro, te queda esa sensación de que qué hubiese pasado si hubiese realmente aprovechado las oportunidades. Y eso es, la palabra tiene un poder importantísimo dentro del vestuario. La forma que vos predicás, que haya una coherencia entre lo que predicás y cómo te manejás en la vida, y tu equipo generalmente juega como vos vivís y como vos sentís. Si no es de esa manera, realmente no son equipos que te caracterizan. Pero todo viene de una historia, de cómo le pasa a la selección ecuatoriana. A veces, yo, la verdad, en el momento de estar ahí o escuchando ciertas cuestiones, se olvida la historia de forma rápida por cuestiones que pasan en el presente. Entre el año 66 y el año 88, me parece, Ecuador ganó 2 partidos oficiales. Y hoy por hoy, que en 24 años participaron de 5 mundiales, ahí en ese tiempo hubo una construcción importante, que pasaron cosas y después te pasan un montón de sucesos importantes y la gente ya siente que vos tenés que ganar y se olvida de la construcción. Volvemos a lo mismo, que hay una historia, que hay una forma, que hay un momento, que hay un Draskovic que apareció en su momento, que generó un cambio importantísimo en el fútbol ecuatoriano, que vino un Alfaro que sembró un montón de cuestiones similares a lo que hizo el maestro Tavares acá, que le dio un montón de identidad y de cuestiones, y necesitas tiempo. Y hoy por hoy ves a Ecuador con un BKC que para mí es espectacular, muy cuestionado, como fue cuestionado el campeón del mundo, el entrenador de Argentina, que sabemos todo lo que sucedió, y que termina siendo campeón del mundo, con una capacidad increíble lo de BKC. Y terminan segundos, y más allá de que terminamos justos en el posicionamiento, 29 me parece Ecuador, y 2 o 3 selecciones con 28, hay un cambio sustancial. Yo creo que un tema te lleva al otro, pero como que tiene todo un relacionamiento, ¿no? Y bueno, lo que está viviendo hoy Ecuador es algo formidable, pero que viene de toda una construcción, de una historia, de momentos, de perfiles de futbolistas, que tienen y que inciden en lo que son ustedes hoy también. Y nos pasa a nosotros, las personas, los entrenadores, los futbolistas. Y eso nos da un punto de quiebre importante porque aquí viene la etapa Matías Rosa, director técnico. De entrada, lo que yo siempre le pregunto a la gente, a los que han venido acá como exfutbolistas, a los que han venido acá como directores técnicos, ¿por qué ser director técnico cuando tienes esta capacidad de expresarte, esta capacidad de palabra en donde puedes estar fijado el deporte como tal y quizás ejercer periodismo como en algunos casos los ciertos futbolistas lo han hecho y es respetable? O en otros casos ser algo más administrativo que el estar y seguir en eso que en cambio muchos lo entendemos porque termina siendo una pasión, Mati. ¿Por qué ser director técnico? Yo creo que amamos estar en la cancha, amamos la planificación, amamos poder incidir sobre las personas. Nosotros tenemos el poder de incidir positivamente o negativamente en la gente. Creo que tenemos una característica de liderazgo que también te hace sentir cómoda,
en esas situaciones, que estás constantemente en la montaña rusa de la vida, porque hay momentos que estás acá arriba, hay momentos que estás en el medio y hay momentos que no tenés equipo, que son tremendos, y en cierta forma sentimos esa forma de vivir y de transitar por el mundo, digamos, porque también somos nómades. Hoy estás acá y mañana estás en Ecuador, y que acarreas un montón de gente y de aspectos familiares que realmente te tienen que soportar, pero ponemos esa pasión que en definitiva es para ellos, pero por delante de muchas otras cuestiones. Pero particularmente el vestirte de corto, el planificar el entrenamiento, el llevar adelante cierta parte de los proyectos es algo que nos apasiona, que nos moviliza, y que nos da la vida. El estar conversando contigo en este momento es parte de esa pasión que todos los días buscamos renovarla desde algún lugar. No es fácil, es un trabajo que demanda buscar mucho equilibrio en uno mismo. Vivís al límite de las emociones, somos una emoción constante, somos el alma del entrenamiento. Yo creo que el entrenador es el alma del entrenamiento. El entrenamiento se realiza según el estado de ánimo del entrenador. Hoy los grupos de trabajo son fundamentales también, pero no tiene una forma fija. Yo, viviendo en Guayaquil, estuve en el Guasmo, acompañando a los futbolistas para ver lo que vivían, la realidad donde estaban todos los días, el sentir lo que era estar en esa zona particular de Guayaquil y en las zonas más top de Guayaquil, que eran totalmente diferentes. Y nosotros muchas veces somos los que nos encargamos de desprestigiar una profesión que es espectacular, porque dentro de las cuatro paredes del vestuario nosotros tenemos toda la sociedad, es distinto a cualquier otra profesión. Nosotros tenemos el que viene del Guasmo, el que va de San Borondón, el que viene del extranjero, toda la sociedad dentro del vestuario, y vos tenés que lograr que los tipos luchen por un objetivo en común. El que nació sin techo, mirando las estrellas, o que se le inundaba toda la casa, y el que tiene aire acondicionado y todo el confort. ¿Cómo hacés vos para que todas, y la particularidad de Ecuador, que son, no sé si 12 etnias, el de Esmeralda, el de la altura, el del llano, el de no sé dónde, el de acá, ¿cómo haces para que todas esas personas que tenés dentro del vestuario luchen por un objetivo en común? Cuando lográs eso, más allá del resultado inmediato del fin de semana, es una satisfacción, y un momento sublime para uno mismo, que no ni siquiera se sabe en ningún lugar. Lo sabemos los que estamos ahí, los que estamos dentro de ese vestuario y los que estamos trabajando por ese objetivo. Muchas veces ni siquiera los directivos de los clubes logran captar y entender ese tipo de situaciones que sobrepasan lo técnico-táctico, sobrepasan las metodologías, sobrepasan cualquier otra cuestión a la hora del rendimiento deportivo, ¿no? Y después, el ser humano en la sociedad como tal, esta rama de la sociología, como tú lo dices, tienes un análisis tan profundo desde los que coinciden con el tipo de comida hasta los que coinciden con el tipo de vestuario. Y como ser humano, siempre va a buscar asociarse en grupos pequeños al momento de una convivencia cerrada y en un grupo más grande en cuanto a un pensamiento, ya sea ideológico, político, religioso, etcétera, etcétera. Entonces, son algunas aristas que tú de a poco tienes que ir conociendo, y muchas veces lo que esperan es que llegó el jugador que entre comillas tú conocías, ya sabes el nombre y el apellido, pero no sabes su historia, no sabes cómo viene, no sabes si se siente triste de haber dejado a su familia atrás, de dónde viene, con qué posibilidades llega y con qué preocupaciones también. Entonces es mucho más complicado de lo que la gente creería y de lo que la gente exige. Por eso yo siempre digo, el día que nosotros como periodistas y como hinchas logremos entender que la persona que está del otro lado no está para hacer goles ni para ganar partidos, sino que está para superarse a sí mismo, si bien es cierto, para darnos una felicidad, pero sobre todo para entender que es un ser humano, ahí yo creo que vamos a hacer nuevamente ese fútbol más cercano
del que tanto extrañamos y del que tanto hablan nuestros abuelos. Tenemos tiempo de corte, regreso es el último bloque, Mati. Esto es Avenida Gol a través de la pantalla de UTV. Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta acá en Avenida Gol a través de la pantalla de VTV y como siempre yo en el tercer bloque quiero agradecer la deferencia que ha tenido el invitado con nosotros porque sin duda alguna que ha ayudado a entender un poco de alguna u otra forma todo lo que viene sucediendo en torno a un equipo de fútbol, en torno a lo que quizás nosotros comúnmente podemos llamar, quizás incluso hasta exigir hasta cierto punto, pero sin la necesidad o sin la oportunidad, muchas veces, porque yo creo que muchas veces, el desconocimiento es lo que nos pone del otro lado. Y es lo que nos hace o ignoramos tanto, ¿ya? Que caemos en el error de decir, no es que vale tanto, no es que este de aquí es un insoportable. Mira, y ahora leía un poco de lo que le sucedía a Ronald Araujo. Es algo tan fuerte que para muchos dirán, pero lo que pasa es que antes no sucedía eso, o sea, eso no te sucedía antes. Resulta que ahora estos chicos son de porcelana, son blanditos y toda la cosa. O sea, te estás olvidando del ser humano y te estás olvidando que antes sí existieron temas de suicidio, que antes sí existieron temas de jugadores que simplemente desaparecieron del mapa y no sabes que viene por acá el tema. Entonces, Mati, de entrada en este tercer bloque quiero agradecerte por esta deferencia que has tenido con nosotros, por venirnos a retroalimentar, porque sea lo que sea, nosotros hacemos acá un comentario, pero en base a eso aprendemos muchísimo los otros puntos de vista. Si yo te pregunto a ti, Matías, hay una receta, y aunque parecería absurda la pregunta, todos lo cumplirían para ser exitosos, pero hay una receta más o menos de un director técnico, o por lo menos cómo tú te describes como director técnico que tú creas que funcione. No, creo que no. Creo que, bueno, en primer lugar, el agradecido soy yo de que podamos tener esta conversación. Yo realmente me enamoré de Ecuador en el tiempo que estuve ahí, un país espectacular, me trataron de una forma increíble. Tengo el mayor respeto por el grupo que dirigí porque hasta ahora seguimos en contacto y creo que ellos valoraron muchas cuestiones humanas que te va dando una forma como entrenador que seguramente volvemos a lo mismo. Otros entrenadores han tenido otro tipo de experiencias y buscan un camino diferente. Lo que sí constantemente uno le va dando diferentes matices a la forma de conducir.
Yo soy un entrenador que me gusta el orden, me gusta desde todo tipo y desde todo nivel y desde toda circunstancia, desde la institución para con el jugador. Si nosotros tenemos un viaje a Quito a la hora del almuerzo y de la cena, yo tengo la delegación tiene que comer lo mismo que come el futbolista. Si el futbolista toma sopa, yo no puedo estar comiendo algo diferente, porque somos todos parte del mismo objetivo, que fue una de las grandes luchas que tuve en Ecuador, el compartir algunas cosas que para ellos capaz que no tenían tanta importancia y tanto valor, y nosotros sí, cuando festejamos todo, y cuando sufrimos, lo sufrimos todo, y cuando peleamos todo, y de esa forma construir ciertas identidades que yo creo que en ese momento me chocó bastante la forma de vivir del ecuatoriano y realizamos grandes cambios. El hecho de la puntualidad en los entrenamientos, de que haya un lugar donde vos logres tener una unidad antes del inicio del entrenamiento. Cuando llegamos bajaban de los autos, ya cambiado directo al entrenamiento, y se subían a los autos directos enseguida que terminaba, y de ahí se iban. Nosotros empezamos a cultivar el vestuario, y a partir de cultivar el vestuario empezaron a surgir cosas que nos daban un plus a la hora de las competencias. Esas situaciones pasan por temas humanos. Entonces, el ser humano creo que está por encima de cualquier cuestión, y mostrarnos cómo realmente somos, ser auténticos, tanto buscar perfiles de futbolistas que respalden lo que vos querés en lo relacionado a lo profesional y en lo humano también. Es un montón de situaciones que pasan por la construcción de un equipo y la construcción de un proyecto que se hace sostenible o no en el tiempo, que es algo dificilísimo también, y que ahora yo creo que sí, hay lugares que están entendiendo ese tipo de procesos y de cambio. En un país donde encontrás una Imbabura jugando en primera división y a los 2 años lo encontrás descendiendo a la tercera divisional. Es muy particular la forma del fútbol en Ecuador, pero es realmente fantástica. Entonces, bueno, en ese crecimiento continuo es donde nosotros le vamos dando una forma y un sentir como entrenador. Tenemos la posibilidad hoy de un montón de herramientas relacionadas a la tecnología que nos ayuda. Yo escucho mucho material relacionado a entrenadores, y hace poco escuchaba un entrenador que decía: tuve la virtud de dejar que el futbolista juegue como sentía el grupo, el jugador, porque nosotros muchas veces queremos imponer ciertas cosas o ciertos modelos de juego o cierta forma que no la sienten. Y ese entrenador te muestra una cara distinta, los dejó ser. Nosotros, y yo soy un entrenador que, por ejemplo, que me gusta marcar todo, los recorridos, la forma, los puntos de partida, y a partir de ese tipo de concepto que vos lo encontrás en la tecnología y escuchás un tipo que tiene más experiencia que vos, capaz que decís, bueno, le marco el punto de partida, pero le doy la libertad en el juego en estos momentos. Y es una construcción constante. Lo que uno era en el 2021, sos distinto en el 2025 y seguramente sea distinto en el 2027. Entonces las formas de conseguir los objetivos varían constantemente. Lo importante es ser honesto con uno mismo de lo que te está pasando en el momento, lo que vos sos en este momento, como entrenador en este momento. No sé si logro explicarme bien. Sí, y yo creo que es importante poderlo marcar al momento de que te hacía la pregunta de cuál es la receta perfecta, pero sobre todo el poder cachetear esa parte y primar en el tema de la adaptabilidad. Y yo creo que en el tema de la adaptabilidad, un país como Ecuador es, creo yo, ese examen difícil que nadie quiere recibir y que lo termina superando o no. Todo dependerá qué tanto te puedas adaptar y el llegar a conocer un poco el entorno. Tema de lugares de entrenamiento, como tú lo decías, tema de horarios, tema de alimentación, tema de cuidado, ya, tema de sentirse como un jugador profesional, ya. No, de nada sirve decir juego en la Serie B profesional del fútbol ecuatoriano cuando tienes condiciones como la de un equipo barrial. Y son cosas que suceden, hay que ponerse la mano en el corazón y decir y hacer un mea culpa de que si queremos seguir creciendo aún más,
tenemos que ir cambiando de a poco esa historia, tenemos que ir cambiando un poco eso que nos ha venido marcando durante mucho tiempo. Matías, ¿cuál es tu visión con respecto a este fútbol ecuatoriano? Yo creo que lo que tienen que permitirse hoy los ecuatorianos es soñar. Permítanse soñar a que van a lograr cosas importantes porque van camino a este tipo de situación. Hablaba mucho con Almada que el día que el ecuatoriano se convenza de lo que tiene, de lo que puede y hacia dónde puede llegar, va a ser una potencia increíble. Y cuando los clubes respalden estas situaciones relacionadas a lo profesional, no tienen techo. Y creo que hoy están en un momento a nivel selección y en algunos casos a nivel club que les tiene que permitir ese sueño, pero sin la obligación inmediata. Sí permitirte soñar, pero sin esa obligación inmediata que todavía el tiempo de historia transcurrido para los objetivos que vienen logrando amerita que sea más adelante. Un país con 10 millones de habitantes que ha sufrido transformaciones en poco tiempo, que no se dejen encandilar por el momento, porque hay una generación increíble de futbolistas que están jugando al más alto nivel, que te permite soñar. Y tienen gente que está respaldando ese proceso con capacidades increíbles. Entonces, a mí me genera mucha expectativa lo que puede llegar a realizar Ecuador a nivel selección. Y bueno, y desde lo personal siempre estoy con el deseo de que surja la posibilidad para volver a trabajar allí, ¿no? Ahora, eso hablando del fútbol ecuatoriano como tal, de permitirte el sueño, de ir quemando etapas, de ir ya cosechando lo que en algún momento sembraste, ese pensamiento, esa ideología, en muchos casos, en casos exitosos como el de Independiente del Valle, por ahí tratando ahora ingresando al mercado, tratando de emular lo de Sociedad Deportiva Aucas, otros equipos llamados grandes que les ha costado en cambio mantenerse en Liga Deportiva Universitaria que viene siendo protagonista en 3 años, el tema de la altura, el tema de la costa. Recuerdo muchísimo cuando hablábamos y decíamos, bueno, es que juega un entre semana en la costa, juega el otro entre semana en la sierra, cerca de la playa, la brisa, el desgaste y todo lo demás. Y creo que, insisto, una vez más, ese fútbol ecuatoriano es como que un enmasterado a nivel de fútbol para un director técnico. Pero si yo te consulto entonces acerca del futbolista ecuatoriano, ¿cómo tú lo calificas? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cuál es tu apreciación con respecto a ese ser individual como tal que hoy de a poco está ganando un espacio en el fútbol europeo, por lo menos tratando de quedarse y tratando de poblarlo mucho más? Antes era solo Antonio Valencia, previamente a él Edison Méndez nada más, hoy tienes a Piero, tienes a Pacho, tienes a Moisés y tienes a otros que incluso están dentro de la órbita para poder llegar desde muy jóvenes, que es lo más importante. Sí, tiene jugadores increíbles, increíbles. Es una pregunta que para mí también tiene muchas aristas, porque ¿cuál de esos futbolistas? ¿El de qué región? ¿El de qué lugar? Y cuando pienso en buscar un prototipo, pienso en ese futbolista que te juega a 2.800 metros un domingo con una alimentación regular y que baja al llano. Nosotros me acuerdo de jugar por diferentes motivos, competir, llegar al llano, bajar de un ómnibus después de 12, 13 horas de viaje y que entrenaran igual en el Alberto, porque también esa cosa de esa locura que tenemos los entrenadores, que lo hacemos por diferentes objetivos y diferentes formas, y que los tipos te entrenen, porque hay algo que siento que el futbolista ecuatoriano tiene, y es que es un futbolista noble, que te entrene, que te compita el día miércoles en el llano, que vaya al frío el fin de semana, lo que recién nombraste, y que se adapte constantemente a esas situaciones y no se lesione. Yo no entendía cómo los tipos, ganando un sueldo mínimo, comiendo más o menos, me acuerdo de llamar a un futbolista, ¿qué estás comiendo? Profe, una papa con una sopa. Digo, y también, ¿cómo yo le estoy pidiendo a un tipo que está con esa alimentación que vaya y venga por la banda 200 veces por partido? Todo te marca un porqué y un cómo. De pedirle al futbolista que se presente a las 6 de la mañana y después de conocer el Guamo, lo hacía levantarse a las 4
salir corriendo a tomarse un taxi para que llegara antes de que amaneciera. Y yo tenía el pensamiento de que tenía que estar ahí, que tenía que cumplir. Y ellos lo hicieron. O sea, pero después que vos te empapás y que conocés la historia y que vivís en el lugar y que tenés esa cercanía con el futbolista, buscar estrategias para los puntos medios, digamos, sacarle el mayor rendimiento, cuidarlo de una manera óptima, convencerlo de ciertas cosas, volvés a esa pasión que te genera el país, el lugar, las etnias, las diferentes formas de vivir, y pienso en eso, un jugador que se adapta constantemente a distintas situaciones, a que convive socialmente situaciones atípicas también, que lo ves entrar a la cancha y que el circo del fútbol nos lleva a pensar a nosotros en espejos de colores y que vive una realidad totalmente diferente a la que presenta su forma de vivir. Entonces, todo esto lleva a que si atendemos al futbolista como tenemos que atenderlos en categorías menores, llegaríamos con un potencial cada vez más increíble a competir a nivel internacional. Es un encadenamiento de situaciones. Mati, para ir cerrando, ¿cómo cala Matías Rosa hoy en el fútbol ecuatoriano? En esa oportunidad de poder tener y enriquecer el fútbol ecuatoriano con tu experiencia, con el tema de haber sido alguien ligado a la docencia, de ya tener la experiencia manejando al futbolista ecuatoriano, conociendo el entorno, sabiendo las limitaciones que tienes, que son creo que muchas las limitaciones que tienes. ¿Cómo cala un Matías Rosa, por ejemplo, en el fútbol ecuatoriano? Con mucho entusiasmo. Tengo el deseo en la sangre. He tenido conversaciones con algunos equipos, pensé que después de lo realizado iban a surgir más oportunidades. No ha sido de esa manera, pero creo que me sigo interiorizando, sigo mirando, sigo tratando de estar informado para que cuando llegue el momento poder ir y no fallar. Y sobre todo eso, yo creo que lo que uno va es una forma de crear la posibilidad cuando no recibo ningún llamado, de estar actualizado, de estar preparado, de creer en lo que hice en su momento, y nada, con el teléfono abierto a que después tiene que venir una oportunidad que te tiene que seducir, sobre todo en cómo vos te podés proyectar dentro del lugar sabiendo cómo es. Pero, como te digo, es un país increíble, con un futbolista noble, que se pueden seguir haciendo ciertos cambios y que está pasando por un momento espectacular. Entonces, sobre todo eso, el deseo de que en algún momento surja la posibilidad de volver. Matías, no te quito más tiempo. Ha sido un gusto para mí verte, así sea a la distancia. Sabes que acá las puertas de Ecuador y en este caso de mi casa están abiertas para ti. Espero que la posibilidad de esta linda carrera que los dos tenemos nos ponga nuevamente, ya sea a trabajar juntos o entrevistándote quizás cuando estés en un equipo importante a nivel del fútbol ecuatoriano o del extranjero. Así que nada más que agradecerte, Matías, siempre por esa buena onda y por las enseñanzas que siempre me dejaste acá, a mí. Recíproco, de la misma manera contigo, de la misma manera con la gente de Ecuador. Soy una persona que está siempre abierta y dispuesta a conversar de todas estas cuestiones que nos apasionan. Y bueno, ojalá que sea de esa manera, que en algún momento podamos reencontrarnos, darnos un abrazo y más allá de todas estas cuestiones de fútbol, siempre por algún motivo familiar o cosas que nos van sucediendo a lo largo de la vida estamos en contacto. Y fue un placer para mí conversar contigo, y quedamos a entera disposición. Te deseo unas muy felices fiestas, que arranques un año espectacular en el 2026 y que sigamos en contacto, sobre todo que más allá de donde nos toque estar son las cosas hermosas que nos deja este deporte. Sin duda alguna. Estuvo con nosotros acá en Avenida Gol Matías Rosa conversando, por supuesto, esto en la pantalla de VTV. Este programa llegó a ustedes gracias a Conduce Ecuador del ITV y Tu Licencia, formando conductores responsables.
VTV, el canal para todos.